Bueno, y con mi sincera enhorabuena y también con la promesa de que recibirán los premiados su diploma, por supuesto, damos por concluida esta mesa y pasamos, si les parece bien, a la segunda y cedo la palabra a la doctora Eloisa Bayo, directora del Plan Integral de Oncología de Andalucía. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y antes de dar comienzo a esta segunda mesa, me gustaría dar las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis hoy aquí compartiendo con nosotros este tercer encuentro del Foro de Pacientes con Cáncer. Porque gracias a vosotros podemos dar visibilidad a esta enfermedad que, como todos sabéis, es un importantísimo problema de salud pública. Y como dice el lema que este año tiene la Unión Internacional contra el Cáncer, todos podemos poner nuestro granito de arena porque nosotros podemos y cada uno de nosotros individualmente puede trabajar y luchar para que el impacto de esta enfermedad sea lo menor posible. ¿Por qué un día mundial? ¿Por qué un día mundial contra el cáncer? Pues precisamente por eso, porque estamos ante un gravísimo problema de salud pública y hay que darle visibilidad. Este día no es un día local, es un día mundial. Se celebra en todo el mundo, se celebra siempre el día 4 de febrero y bajo un único lema. Y el objetivo fundamental no es otro que reducir el número de muertes por cáncer, básicamente a través de, en primer lugar, crear una mayor conciencia sobre la enfermedad, tanto en la población general como en los gobiernos, de forma que emprendan acciones para combatirla. Y, en segundo lugar, a través de campañas formativas e informativas. Nadie duda que el cáncer es un importantísimo problema de salud pública y aquí están las cifras que lo demuestran. Actualmente supone la primera causa de muerte en los varones y la segunda causa de muerte en las mujeres. Y es responsable de aproximadamente un 28% de las defunciones en nuestro país. Andalucía, como veis, ocupa una posición intermedia en el contexto de toda España. Y si veis en esta gráfica, en amarillo, el cáncer más frecuente es el cáncer de colon y recto cuando consideramos ambos sexos conjuntamente. Y por separado sería el cáncer de mama en la mujer y el cáncer de próstata en el varón, que corresponden pues a el... Voy a ver si soy capaz de señalar, sí, al circulito rosa, al fragmento rosa y al fragmento verde. Sin embargo, si os fijáis, la mortalidad, que es el azul, corresponde al tumor que precisamente no es el más incidente ni en los hombres ni en las mujeres, que es el cáncer de pulmón. Y llama mucho la atención porque precisamente este cáncer tiene una causa perfectamente conocida y absolutamente evitable, que es el hábito tabáquico. En resumen, ¿esto qué significa? Pues significa que 1 de cada 3 hombres y 1 de cada 4 mujeres van a ser diagnosticados de cáncer antes de los 75 años. Y por lo tanto significa que todos y cada uno de nosotros tenemos que ver con esta enfermedad, formamos parte de esta enfermedad. Esta enfermedad está en nuestras vidas. Y está en nuestras vidas de una manera individual y también de una manera colectiva, como sociedad, como comunidad. Y todos y cada uno de nosotros podemos poner nuestro grano de arena para luchar contra el cáncer. Y esto es lo que nos cuenta el lema
de este año de la Unión Internacional contra el Cáncer. Nosotros podemos, yo puedo. Y como decía hace un momento María Treviño, sí se puede. Y esto no tiene nada que ver con Podemos, que quede meridianamente claro, que hasta los colores. Bueno, ¿qué pretende? ¿Qué pretende esto? Pues lo que se pretende es ofrecer un enfoque proactivo y positivo de la lucha contra el cáncer. Y lo que he dicho antes, poner de manifiesto que todos juntos, bien de manera individual o bien de manera colectiva, podemos poner un grano de arena para abordar la enfermedad o para trabajar en favor de la lucha contra esta enfermedad. Este año es un poco distinto porque este año se le ha dado un escenario temporal más largo al Día Mundial del Cáncer y el proyecto abarca 3 años, desde 2016 hasta 2018. Y a pesar de que lo que se nos pide es que hagamos una reflexión sobre lo que cada uno de nosotros puede hacer, sí es verdad que la Unión Internacional contra el Cáncer nos ayuda un poco y digamos que nos ha propuesto 20 estrategias, 20 líneas en las que nosotros podemos trabajar. No me resisto a enumerarlas, aunque sea muy brevemente. De todas formas, luego al final os voy a poner dónde está toda esta información, os voy a poner dónde están todos estos materiales y esta presentación la vais a tener disponible en el foro de pacientes con cáncer. Al final os lo dejo. La primera de ellas son 10 en el apartado Nosotros podemos y otras 10 en el apartado Yo puedo. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Pues podemos promover acciones y actuar. Este punto se refiere básicamente a nuestra posición como ciudadanos para reclamar a los gobiernos que emprendan medidas para reducir la mortalidad prematura, mejorar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. Nosotros podemos prevenir el cáncer como colectivo. ¿De qué manera? Como colectivos y luego veremos también que de manera individual, pero en este caso se refiere a como colectivo, pues educando e informando sobre la relación que existe entre determinados estilos de vida y el desarrollo de cáncer. Esto es algo sobradamente conocido y en todos nosotros existe la responsabilidad de promulgar este tipo de relación. Desafiar las percepciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todavía existen muchísimos mitos dañinos y muchísimas ideas equivocadas que hay que erradicar. Porque incluso en las comunidades en las que se habla abiertamente de cáncer, hay muchas personas que lo sufren, que se ven solas, que se ven marginadas o que se ven estigmatizadas, o bien en su entorno familiar, o bien en su entorno laboral, o bien en su trabajo. Por eso es importante que esto sea un trabajo de todo, ¿no? El desmitificar el cáncer. Y aquí hoy hemos visto un clarísimo ejemplo de cómo se puede hacer, ¿no? A través de iniciativas individuales, colectivas, tanto de la ciudadanía como de los profesionales y de las asociaciones. Podemos crear entornos saludables, podemos contribuir a que estos entornos saludables se creen, animando a los centros educativos y a los centros de trabajo a potenciar los hábitos de vida saludables. Tenemos que luchar para mejorar el acceso al tratamiento oncológico en condiciones de igualdad y sin que además nos cause dificultades económicas. Esta exposición que se hace de este punto quizás en nuestro entorno pueda resultar un poco obvia. ¿Por qué? Pues porque afortunadamente en nuestro país y en Andalucía tenemos un sistema público sanitario universal y gratuito, pero esto no es así en todas partes y hay muchos países desarrollados en los que las personas para tener acceso a una atención oncológica de calidad pueden verse en dificultades económicas y pueden ver incluso comprometido su patrimonio. Afortunadamente no es nuestro caso, pero no por ello tiene que dejar de estar aquí, puesto que esto va dirigido a todo el mundo. El siguiente punto, formar buenos profesionales para la lucha contra el cáncer, afortunadamente también es un punto que tenemos de alguna forma bien solucionado en nuestro país, porque nuestros profesionales son de los más valorados que hay y nuestro sistema educativo para los especialistas, el sistema MIR, es uno de los mejores sistemas y esto es reconocido pues en toda Europa y yo diría que en todo el mundo. No obstante, no por esto debemos relajarnos y, por supuesto, tenemos que seguir demandando que exista una inversión en el desarrollo de formación continua para los profesionales.
El siguiente punto sería movilizar nuestras redes para impulsar el progreso. Hoy día más que nunca, debido a las tecnologías de la información y de la comunicación, es muy fácil trabajar en red, es muy fácil compartir conocimiento y compartir experiencia y aunar este trabajo para que entre todos consigamos reducir la carga global del cáncer. Dar forma a los cambios de políticas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que solicitemos que se promuevan leyes y que se promuevan medidas políticas que vayan encaminadas fundamentalmente a reducir la exposición a los factores de riesgo, ya sean medioambientales o individuales, como es el caso del tabaco, el alcohol o de las dietas poco saludables. Y como no, solicitar también tener un mejor acceso a todos los fármacos esenciales y a una atención sanitaria de calidad. Demostrar la necesidad de invertir en el control del cáncer. La mayoría de los países desarrollados invierten mucho en cáncer, pero invierten fundamentalmente en diagnóstico y tratamiento. Y esto, que parece una obviedad, pues no lo es, porque verdaderamente la inversión en prevención y control del cáncer sigue siendo baja, pero no solo aquí, esto es así en todo el mundo, en todos los países desarrollados. Por lo tanto, nosotros podemos demandar más inversión en la prevención y control del cáncer, porque está claro que no hay ninguna medida que sea más eficaz que esta. Y por último, nosotros podemos trabajar juntos para aumentar el impacto que todas estas medidas tengan en reducir la carga de esta enfermedad. Y en este caso nosotros somos gobiernos, organizaciones de ciudadanos, asociaciones de pacientes y también, ¿por qué no?, el sector privado. Y entramos ahora en las 10 medidas que nos propone la Unión Internacional contra el Cáncer sobre qué puedo hacer yo como individuo. Pues yo como individuo, en primer lugar, puedo adoptar un estilo de vida saludable. Esto, vuelvo otra vez al comentario que he hecho anteriormente, es probablemente lo más importante que podemos hacer. 1/3 de los cánceres se pueden prevenir si adoptamos medidas de vida saludables tan sencillas como dejar de fumar, llevar una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, legumbres, pobre en carnes rojas y carnes procesadas, lo que no quiere decir que no se puedan tomar de vez en cuando y con moderación. Realizar actividad física, evitar el sedentarismo, reducir el consumo de alcohol a una bebida al día en el caso de las mujeres y 2 en el caso de los hombres, y limitar la exposición a los rayos ultravioletas, no solo los que provienen del sol, sino también los que provienen de productores artificiales como las cabinas de bronceado. Simplemente con esto se podría reducir la incidencia de cáncer en 1/3. Y esto es algo que podemos hacer de manera individual cada uno de nosotros. Entender que la detección precoz salva vidas. El cáncer es una enfermedad que, si se diagnostica a tiempo, puede ser curada en la casi totalidad de los casos. Por lo tanto, es importante estar atento a los síntomas y a los signos, consultar, pero sobre todo participar en todos los programas de detección precoz que se nos ofrecen en nuestra comunidad. Pedir ayuda. El cáncer es una enfermedad que tiene un enorme impacto emocional que puede influir en todos los aspectos de nuestra vida. No pasa nada por reconocerlo, no pasa nada por reconocer que somos humanos y que podemos necesitar ayuda de nuestra pareja, de nuestros amigos, de nuestra familia, de las personas que nos rodean, de los grupos de autoayuda, de las asociaciones, de nuestros iguales, de aquellos que han pasado por esta enfermedad igual que nosotros. Yo puedo pedir ayuda, pero además estamos dando la oportunidad a otras personas de que nos ayuden. Nosotros también como individuos podemos prestar esa ayuda que otras personas necesitan. Yo puedo apoyar a otros. Yo puedo llevar las riendas de mi experiencia con el cáncer. Cuando uno lleva las riendas de su enfermedad, cuando uno comparte las decisiones, está demostrado que, aparte de que en todo momento se conserva la dignidad, también se alivia mucho el sufrimiento. Por esto es importante que todos y cada uno de nosotros, en el papel
de personas que padecemos esta enfermedad llevemos las riendas de nuestra enfermedad. Yo puedo amar y ser amado. Amar y ser amado es una necesidad del ser humano. Y como he dicho antes, el cáncer es una enfermedad que produce un gran impacto emocional, pero también físico. Esto muchas veces condiciona un deterioro en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, y nos puede llevar a no sentirnos amados. Y esto nos puede llevar, a su vez, como una situación de rechazo, a dejar de amar. Es importante buscar ayuda en este sentido y volvemos al punto uno, como en la historia del jefe. El jefe siempre tiene la razón, pues volvemos al punto uno. Pedir ayuda, es muy importante pedir ayuda a los profesionales, a los iguales, hay mucha gente dispuesta a ayudar. Yo puedo compartir mi experiencia y decir lo que pienso. Digamos que estos dos puntos tienen un sentido bastante semejante, porque compartir mi experiencia va a ayudar a otras personas, pero también nosotros podemos compartir nuestra experiencia y decir lo que sentimos en proyectos que de alguna forma ayuden a un fin que trascienda más allá de lo únicamente emocional, como puede ser la prevención o la importancia de la detección precoz. Por eso, hablar, expresarnos, ser un vehículo de comunicación es importante para toda la sociedad. Y por último, yo puedo volver a ser yo y yo puedo volver a mi trabajo. Esto no significa otra cosa que yo puedo recuperar mi vida. Y muchas veces, una vez que nos hemos curado del cáncer, recuperamos nuestra vida, pero incluso en mejores condiciones de la que vivíamos anteriormente, porque esta experiencia nos hace valorar esa vida que tenemos, ese día a día, esa cotidianidad, ese estar con nuestros, como decía alguien hace un momento, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra familia, desarrollarnos en nuestro entorno sin más ambición que simplemente ser felices. Y esto lo podemos hacer de manera individual todos y cada uno de nosotros. Y estos son los 20 mensajes que lanza la UICC. Si os fijáis, muchos de estos se han tocado aquí esta tarde. Y vosotros habéis expuesto muchas cosas que tienen que ver con estos mensajes de la Unión Internacional contra el Cáncer. Como os decía antes, si queréis saber más sobre este tema, aquí tenéis la página web donde están todos los materiales que la UICC publica este año. Y abajo os pongo la dirección del Foro de Pacientes con Cáncer, donde podéis encontrar esta presentación por si la podéis utilizar para cualquier cosa que necesitéis. Y ya sin más dilación, porque no quiero ocupar el tiempo de las personas que van a intervenir a continuación, voy a dar la palabra en primer lugar a Carmen Domínguez. Carmen Domínguez es la persona que gestiona el Foro de Pacientes con Cáncer. Ella es la responsable de llevar pues todo lo que tiene que ver con esto y de coordinar a todos los profesionales que trabajan en este foro. Pero también, junto con la doctora María Jesús Gutiérrez, es la persona que le pone en alma a ese soporte científico que, como sabéis, presta la Sociedad Andaluza de Cancerología. Y después de Carmen, pues va a hablaros nuestra invitada especial. Nuestra invitada especial no necesita presentación. Ella es la periodista María Esperanza Sánchez, es periodista de la cadena SER y también colaboradora en otros medios de prensa y de televisión. Ella nos va a hablar hoy de un tema que yo entiendo que es muy controvertido y es cómo los medios de comunicación tratan la información sobre el cáncer. Muchas veces hay medios que son muy rigurosos y saben contextualizar en su justa medida la información, pero no siempre esto es así. Yo creo que ella va a aportar mucha luz sobre este tema. Y sin más, muchas gracias a todos, de verdad, por estar aquí, por poder compartir con nosotros este acto y doy la palabra a Carmen Domínguez Nogueira. Buenas tardes.
Este foro de pacientes con cáncer surge como un complemento a la atención sanitaria que se presta en el Servicio Sanitario Público de Andalucía, como respuesta al hecho de que cada vez con más frecuencia tanto los pacientes como sus familiares acuden a Internet como herramienta para acceso al conocimiento, para compartir emociones o para encontrar alivio a sus preocupaciones o sufrimiento. El foro que os vamos a presentar se estructura por temas que vamos creando tanto los profesionales como los pacientes y familiares que participan en el mismo. El foro contiene una serie de información sobre temas generales como recursos disponibles, vías de ayuda, enlaces de interés o medidas de prevención o promoción de la salud. El foro contiene además información actualizada sobre los diferentes tipos de cáncer. A lo largo del último año, del 2015, hemos actualizado la información sobre la mayoría de los tumores y tratamientos, incorporando información nueva como en el tratamiento de hipertermia oncológica, y estamos trabajando en otra para incorporar próximamente sobre tratamientos complementarios. En el foro también encontramos información personalizada para dar respuesta a las preguntas concretas que nos plantean tanto los pacientes como los familiares. Cuando presentamos el mapa de navegación del foro en el encuentro del año pasado, podíamos ver que la mayoría de los usuarios del foro se concentraban en Andalucía. Si observamos el mapa que os presento hoy, que recoge la navegación por el foro del último año, podemos ver que el alcance del foro se ha extendido por todo el territorio nacional. La mayor parte de los accesos se producen desde Madrid, seguido de Sevilla, Barcelona, Granada, hasta un total de 170 municipios. Para favorecer la difusión del foro, en este año nos hemos incorporado a Facebook y también hemos tenido 2 reconocimientos a nivel nacional que probablemente han favorecido su difusión, como es el premio obtenido en el 2014 a las mejores prácticas profesionales, concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, o el premio concedido en el Foro Albert Llover, en el primer encuentro que se celebró en el 2015, en la categoría de mejor formación dirigida a pacientes y familiares. Los profesionales que estamos detrás del foro somos profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que ofertamos este espacio facilitador que aumenta las oportunidades de acceso para que las personas decidan cuándo quieren utilizarlo. Porque las ventajas de Internet son el anonimato, la inmediatez, que no necesita citas, ni horarios, ni desplazamientos, que sí son necesarios en cualquier organización para poder funcionar. Son los profesionales asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de la Sociedad Andaluza de Cancerología los que aportan su conocimiento técnico, tanto para la elaboración de la información general que contiene el foro, como para dar respuesta a las preguntas particulares que nos plantean los usuarios. Su disponibilidad va más allá de su trabajo habitual, con las dificultades que tiene este espacio de comunicación, como es Internet, donde la única herramienta de comunicación que tienes es la palabra escrita, donde tienes que dar respuestas concretas a situaciones difíciles en pacientes que no conocemos, donde la trascendencia de lo que se escribe, de lo que se publica, es público, y con la incertidumbre de si acertaremos en la respuesta o si ésta se interpretará como queremos. La razón de ser de este foro es estar al lado de las personas, un lugar de encuentro humano en donde se da valor a lo pequeño, a lo que importa a las personas, más allá de la importancia clínica de la pregunta o de la respuesta.
muchas veces las demandas que nos hacen tienen que ver con la necesidad de información para poder comprender mejor su proceso, para saber qué es lo que les está pasando. ¿Qué buscan nuestras respuestas ante estas demandas? Intentamos siempre dar una información rigurosa, si eso es lo que nos piden, respetando los valores y creencias de todas y cada una de las experiencias de vida que comparten con nosotros. Pero este foro tiene también sus límites, de ahí que habitualmente solemos animar a quienes nos consultan a que acudan a sus equipos asistenciales, porque la información completa sobre su proceso concreto solo la puede tener su equipo asistencial. Otras veces las demandas van más allá de la información técnica. Las preguntas implican toda una serie de emociones, como por ejemplo el miedo al sufrimiento, miedo al futuro, rebeldía contra la enfermedad. Cuando un paciente siente que alguien se preocupa realmente por él y que quiere ayudarle, su miedo disminuye. De ahí que en nuestras respuestas intentemos hacer sentir a quien comparte con nosotros sus vivencias, sentimientos, miedos, que estamos ahí y que nos importa. E intentamos, en la medida de lo posible, dejar siempre una ventana abierta, ser capaces de mostrar en cada situación un futuro de esperanza. Hay cosas valiosas, universales, que son patrimonio de todos. Hay cosas valiosas, pequeñas o grandes, como puede ser la exposición de fotografías que tenemos en la entrada o las diferentes experiencias que nos han presentado esta tarde en la mesa anterior, que no tienen equivalente de intercambio, que no tienen posibilidad de medida, a las que no podemos imputar un precio o un coste. Y este foro de pacientes, con sus acciones a pequeña escala, es un recurso más dentro de una organización sanitaria universal y pública, que pretende acompañar y estar al lado de los familiares y de las personas con cáncer que han sentido la necesidad de formar parte de él, compartiendo sus experiencias de vida con nosotros. Muchas gracias. En fin, ya como en casa. Decía Elo que yo posiblemente pudiera iluminar sobre, supongo que se refería exactamente a lo que los medios de comunicación hacemos o no hacemos en nuestra manera de informar sobre el cáncer. Quien está iluminada ahora mismo soy yo. Yo casi solo diría, la próxima vez que me pueda tocar informar de alguna manera sobre el cáncer o a alguien que tenga cerca tenga que hacer esa información, yo le diría, cuando digas cáncer, cuando pienses que tienes que salir a contar eso, di amigo, di amor, di madre, di hijo, di luz, di cine, di vida, di zapatos nuevos, di alegría, di tristeza, di lágrimas, di miedo, di compañía. Bueno, tantas cosas. Todo eso lo he sentido aquí esta tarde, lo he aprendido aquí esta tarde. No sé más del cáncer esta tarde, pero sí sé más de todos vosotros y vosotras que estáis aquí. Y eso para mí es muy importante.
porque creo que los periodistas tenemos la obligación de no olvidarnos de que nosotros somos personas sometidas absolutamente a los mismos vientos que todas las demás. Y eso se aprende cuando se acerca uno a la gente, escucha bien y trata de ganar en lo que tenga de buena o bueno y perder en lo que tenga de malo o mala, que todos tenemos también. La primera vez que yo pronuncié la palabra cáncer ante una cámara de televisión, lo hice requerida por la mujer que tenía enfrente de mí. Era la bailaora Cristina Hoyos, que había tenido un cáncer de mama. En ese momento ya había vuelto a bailar y tenía un aspecto absolutamente excelente. En un momento de la entrevista yo le pregunté que qué tal, que cómo estaba de su enfermedad. Y ella me dijo, ¿qué enfermedad? Bueno, me sobresalté naturalmente porque pensé que ella no quería hablar de su enfermedad. Ella sonrió y me dijo, di, ¿qué enfermedad? Claro, no tuve más remedio que pronunciar la palabra, dije, cáncer. Y ella me dijo, se llama así, cáncer. Y no pasa nada, aquí estoy bailando. Creo sinceramente que ese día también aprendí algo muy importante. Aprendí a ser valiente y aprendí que la vida, que puede de pronto parecer que se va a acabar, tiene tanta fuerza que cuando a esa fuerza se le acompaña con la voluntad, con la ciencia, con todo lo que he aprendido aquí hoy, seguramente es más fácil superar cualquier cosa, incluido un cáncer. Es cierto que las palabras son liberadoras, son el triunfo de nuestra condición humana, pero también pueden ser nuestra cárcel si no las usamos a tiempo o si pronunciamos palabras irreflexivas, convencionales, que nos saquen del apuro de un momento, aunque al final tengan un efecto demoledor para quien las escucha y para nosotros mismos. Los medios de comunicación vivimos de la palabra. La palabra es el vehículo entre lo que contamos y quienes nos escuchan, nos ven o nos leen. Con la palabra podemos conseguir que algo cambie. Lo decía García Márquez, tan gran escritor como inmenso periodista. El periodismo busca el cambio, ayudar a la humanidad, servir para que la realidad mejore, para que la vida de la gente mejore. La gente necesita saber y los periodistas estamos en la sociedad para que sepa lo que pasa en cada momento. Los periodistas trabajamos con la palabra, una poderosa herramienta que estoy convencida de que puede cambiar el mundo. ¿Por qué importa tanto el comportamiento de los medios de comunicación ante la realidad? Pues porque tienen poder. Y el poder se puede usar mal y bien. Se usa mal cuando se pone al servicio de intereses lejos de lo que beneficia a la gente y se usa bien cuando lo que se persigue es la ayuda a mejorar la vida de la gente. ¿Podemos decir que los medios de comunicación estamos haciendo bien las cosas en la manera de informar sobre el cáncer? Seguramente no podríamos decir que siempre lo hacemos bien. Es más, hay veces que seguramente lo hacemos muy mal, por desconocimiento, por pereza, por frivolidad incluso. Pero, honradamente, creo que estaríamos de acuerdo en que no siempre lo hacemos tan mal y que siguiendo las necesidades, las orientaciones y las recomendaciones de todos los que vivís cerca del cáncer, los medios cada vez estamos, creo, más comprometidos con la necesidad de acertar. Estamos comprometidos, lo que no quiere decir, insisto, que ese compromiso nos lleve siempre a hacer las cosas bien. A veces incluso, decía, las hacemos mal, las hacemos tan mal que podemos buscar rentabilidad. En el caso de los medios, pues si por ejemplo hablamos de la televisión, que siempre es el medio más conflictivo, ¿no? Rentabilidad de audiencia, que finalmente es rentabilidad de publicidad, por lo tanto dinero, y podemos informar de una manera absolutamente sensacionalista cuando un personaje popular
tiene la enfermedad, ¿no? Hay algunas realidades que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar la labor de los medios en este asunto, y es que, por ejemplo, el cáncer es, según unos, la primera y, según otros, una de las enfermedades que más espacio y tiempo ocupa de todas las enfermedades de las que se ocupan los medios, que son siempre naturalmente las más graves. El cáncer y los avances en su investigación ocupa, por supuesto, a los medios especializados, pero también de manera evidente a los medios generalistas. Otra cosa es que siempre se haga con sensibilidad y responsabilidad. Cada vez que un periodista se enfrenta a la información sobre el cáncer, creo firmemente que por encima de todo y como principio inexcusable debe intentar acercarse lo más posible a lo que un enfermo, un familiar de un enfermo, puede sentir ante la información convencional. El cáncer no es una enfermedad convencional, no es un resfriado, ni siquiera una gripe con toda la carga de gravedad que esa enfermedad, la gripe, puede tener, ¿no? El cáncer es una enfermedad que trasciende lo convencional para convertirse su diagnóstico en el principio de la entrada a un mundo en el que la necesidad de comprensión, de delicadeza, de ánimo y de cariño no debe reducirse a los que se tienen más cerca, sino a todos los que se acerquen, aunque sea para preguntar rutinariamente cómo está la persona que vive con la enfermedad. Pero al mismo tiempo creo que todo ese cariño, esa atención, ese cuidado, debe ser acompañado de una actitud estimulante para ayudar al enfermo a no acercarse siquiera a la posibilidad de la depresión. Todos los que de alguna manera, alguna vez, hemos estado cerca de un enfermo de cáncer, sabemos que su ánimo necesita estímulo y buena compañía. Eso tiene que tenerlo en cuenta el periodista que se enfrenta a la información sobre cualquier aspecto de la enfermedad. Naturalmente siempre hay que hacerlo con rigor y con respeto, porque, como alguna vez he oído decir a una comunicadora, actriz que se dedica a trabajar contra el cáncer y cerca de la gente, porque ella ha tenido cáncer, Sandra Ibarra, desde su experiencia, dice que no podemos olvidar que las personas afectadas están en carne viva deseando escuchar que son personas queridas y que la ciencia y los servicios sanitarios están al servicio de la idea de su curación, a la mejora de su calidad de vida. Eso sí, sin contar fantasías que infundan esperanza sobre tratamientos milagrosos o instantáneos. La ciencia es una cosa seria. La esperanza, me decía una enferma amiga, es que hoy sea peor que mañana, y mañana una esperanza de pasado. Y en realidad eso rige para todos, enfermos o no, porque la enfermedad llega sola. Cualquier enfermedad y en cualquier momento, pero desde luego los medios estamos obligados a contar con rigor en la medida justa del alcance, cada avance, pequeño o grande, y reconocer que no estamos en el peor de los mundos, sino muy al contrario, estamos en el mundo donde la investigación y la atención se codean con las buenas del mejor mundo. De eso también tenemos que hablar, porque la información en positivo no sirve para parar de trabajar, sino que estimula para seguir haciéndolo y sobre todo crea opinión, es decir, exigencia para seguir mejorando. No sé si los medios de comunicación estamos haciendo lo adecuado y deberíamos tener dudas porque solo desde la duda de si estamos haciéndolo bien podremos llegar a hacerlo. No sé si lo estamos haciendo bien, pero sí sé que tenemos la obligación de hacerlo. La obligación de escuchar, de preguntar, de ir donde están las personas que nos pueden orientar para acertar con el lenguaje, para saber qué les pasa a los enfermos y cómo viven los procesos de la enfermedad a los familiares. Preguntar sobre cómo creen ellos desde su experiencia que debemos los medios hablar de una enfermedad sobre la que todavía muchas veces no nos atrevemos a llamar por su nombre. Y por eso todavía tantas veces hablamos de esa cosa de una larga y penosa enfermedad, como si fuera una vergüenza, como si llamarla por su nombre agravara su diagnóstico, como si la ciencia no hubiera avanzado lo que ha avanzado, como si al no llamarla por su nombre nos libráramos de ella. Yo no sé qué siente un enfermo de cáncer cuando oye eso de larga y penosa enfermedad, pero siempre que lo oigo o lo leo me siento tratada como una idiota. Pero creo que
me doy cuenta de que al llamarla así, crece el estigma de quienes la padecen, que quedan señalados de una manera medieval e impotente, injusta absolutamente. Lo dice el Grupo Español de Pacientes de Cáncer: llamar al cáncer cáncer ayuda a los pacientes y a sus familiares a hablar sin tapujos, algo que contribuye a la normalización de la enfermedad. Es más, creo que cuando empezamos a oír decir tengo cáncer, empezamos también a conquistar atención. No hace muchos años que estamos hablando del cáncer con menos ocultismo, y desde que lo hacemos estoy segura de que hemos ganado espacio y visibilidad positiva para quien vive con la enfermedad. Los medios de comunicación tenemos la obligación de escuchar. Es esencia de nuestro oficio escuchar para acertar en el relato de las cosas. Escuchar es informarse, y para informar un periodista antes tiene que informarse. Llegar allí donde suceden los hechos y contarlos con las palabras más claras y más certeras para que lo que se cuenta sirva a la sociedad. Pero si creo firmemente que los periodistas tenemos que buscar información, estamos para eso, todos los que estáis cerca del cáncer, como enfermos, familiares, médicos, investigadores, personal sanitario en general, administración, todos los que, cada uno en vuestro sitio, vivís con esa realidad, debéis buscarnos, tenéis que buscarnos, pedirnos, exigirnos, porque solo con todas las fuerzas, trabajando en la misma dirección, conviviremos con la realidad de una enfermedad llamada cáncer, con la misma naturalidad con la que vivimos la realidad de otras enfermedades, también graves, que las hay y muchas, pero también con las enfermedades menores. Es necesario porque la vida que a veces nos hace el regalo de la salud también está llena de riesgos que nos puede llevar a la enfermedad. La enfermedad forma parte de la vida y tenemos que aprender a vivir con ella. No nos han enseñado y, sin embargo, enfermamos muchas veces en nuestra vida desde que nacemos. La enfermedad es un elemento de mucha importancia en la formación de nuestra personalidad. El dolor no es bueno, pero sin embargo, el dolor es el que nos alerta de que algo pasa y por eso deberían enseñarnos a convivir con él y a reaccionar ante cualquier pequeña señal de que está ahí, precisamente para impedir que crezca. No nos enseñan a vivir con el dolor. Siempre nos sorprende la enfermedad, nos sorprende el sufrimiento y nos preguntamos por qué nosotros. Yo pregunto, ¿vale ese por qué? ¿Es justo ese por qué? ¿Tenemos derecho a ese por qué? Sí, tenemos derecho a preguntárnoslo y a protestar y a rebelarnos y a decirlo alto, tan alto que se entere todo el mundo y que los que están cerca y los que saben y los que pueden nos cuiden en nuestro dolor. Ojalá nos educaran para todos los posibles fracasos de nuestra vida. Si nos dijeran que fracasar no es malo, porque nos da la oportunidad de intentar volver a empezar, ¿acaso fuéramos más fuertes ante todos los dolores que nos da la vida? Porque los dolores, sin duda, nos llegan a todos. Nadie se libra. Desde los medios de comunicación tenemos que establecer un diálogo permanente con los ciudadanos y, de hecho, esa es nuestra razón de ser, en todos los órdenes de la vida, en todo lo que nos afecta. Somos intermediarios entre los ciudadanos y el poder, y tenemos un poder que estamos obligados a utilizar en beneficio de la gente, siendo rigurosos, veraces, buscando el latido de todas las cosas que hacen que una sociedad sea mejor cada día. Y si no, denunciar que no lo es, contando de la manera más rigurosa, más exacta, más concreta, en este caso todo lo que se refiere al cáncer, a explicar, con ayuda de quienes lo saben, todo lo que se refiere a investigación, como alerta el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, con rigor, sin sensacionalismo, sin convertir cada investigación en la solución, sino en un paso más hacia la solución y buscando a quien lo pueda contar de la manera más didáctica y más rigurosa posible. Es muy importante saber que la investigación no para, porque eso anima a los enfermos y a todos los que podemos serlo, porque el cáncer
como cualquier otra enfermedad, puede llegarnos a todos cualquier día, no es algo raro, vive con nosotros, por lo tanto puede ser de todos. Y si llega, y cuando llega, saber todos que el cariño, si no cura, alivia y ayuda a intentar superar la tristeza que siempre acecha. La enfermedad está, y esta enfermedad y todas las enfermedades que tengamos que afrontar, son algo duro, una realidad para la que creo firmemente que nunca estamos preparados, nunca estamos preparados. Pero no se afronta de la misma manera si se está acompañado, informado y en buenas manos, que si no se tiene nada de eso. Todos tenemos algo que hacer. Los medios de comunicación, sin duda, estamos llamados, obligados, y debemos ser exigentes y exigidos a nosotros mismos y enseñados por los que saben lo que nosotros no sabemos, para contarlo de tal manera que sirva para fortalecer la convivencia con la enfermedad y el compromiso para llegar a dominarla y encontrarle solución. La verdad, la palabra de quienes saben, el rigor para contar la verdadera medida de cada alcance científico. Todo lo que en torno al cáncer puede aportar conocimiento a la población, todo eso no es algo que deba pasar, es algo que tiene que pasar, que tenemos que contar, para que un medio de comunicación tenga el sentido social que debe tener. Creo que seguramente habrá muchas carencias aún, muchos errores que se podrán denunciar, muchas decepciones por la manera en que afrontamos a veces el relato de los hechos. Pero también creo que avanzamos, que los medios somos cada día más sensibles a la hora de contar. Nuestro celo, pero desde luego la denuncia de todo lo que creáis que no hacemos bien, la información incansable de todo lo que necesitamos saber para que la sociedad sepa, el rigor exigido a los que hacemos intermediarios, irán mejorando un trabajo que eso sí debéis creer. Consideramos que solo sirve para eso que decía García Márquez, para cambiar las cosas. Y eso se consigue cuando la verdad y el principio del servicio en el relato. Quiero acabar contando una historia sobre lo inesperado, sobre la sensación que pude vivir de la entrada a un mundo poblado de sensaciones desconocidas. Era verano, un verano lleno de sorpresas para un corazón que vivía inmerso en la alegría de la felicidad. El mundo era de colores. La alegría flotaba en las calles de Madrid. Una mujer de la que sabía que era feliz al lado de un corazón de león, entró en un escenario desconcertante, alejándose de la luz, la felicidad y la belleza. Yo había estado cerca una noche prometedora, bajo el árbol que mandaba en una plaza bañada de luna. Me contaron que siguió riendo. Me contaron que prometió a la luz blanca de la luna volver a aquella plaza con unos zapatos de colores que flotaran, que volaran. Y volvió. Pasó de lo desconocido al sol, de nuevo al sol y a la risa. Vio cómo quedaba atrás el puente sin barandillas por el que había salvado el río de aguas turbulentas y caminó buscando la luz para después de la aventura. Con la existencia de esos zapatos, que sé que han pisado ya todas las calles que han querido, esos zapatos y la risa recuperada, celebra, viaja, trabaja y va y viene por los corazones de todos los que más cerca o algo más lejos nunca olvidarán su aventura. Vivir es saber que a la vuelta de cada esquina de los días alguien escribe páginas de historias que nunca son como habíamos pensado. Y hay que seguir en busca de lunas y de soles. El gran escritor Arthur Miller dijo alguna vez que un buen periódico es una nación hablándose a sí misma. Cuando las naciones se hablan a sí mismas, es cuando las naciones mejoran, cuando la realidad va cambiando y se está más cerca de vencer la enfermedad, bien sea esa enfermedad social, que es esa en la que anida la injusticia, o la enfermedad física, que es esa en la que necesitamos que vuelva a anidar la salud.
por la que trabajáis cada uno de vosotros y vosotras en vuestra labor, desde la del enfermo a la del médico, pasando por todos los que lucháis cada día, trabajáis cada día, todos los que estáis aquí. Gracias a todos por todo lo que hacéis, que estoy absolutamente segura que mejora el mundo. Muchísimas gracias, Esperanza. La verdad es que siempre es un placer oírte. Y muchísimas gracias a todos nuevamente por compartir con nosotros esta tarde aquí. Esperamos veros el año que viene y todos los días estamos para lo que necesitéis en el Foro de Pacientes con Cáncer. Muchas gracias. Yo voy a colgar la botella.